Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Y te pedimos, Señor, que recibas nuestra adoración y que nos hables, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón y que tú nos enseñes, Señor, y que podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta en los tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Bendice, Señor, tu palabra en esta mañana y toca los corazones, sana a los enfermos, trae consuelo a los tristes, Señor, fortalece a los débiles y llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Oramos y recibe nuestra adoración, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, ¿se pueden saludar? Eh, este era muy grande. Ya, ahí sí. Bienvenidos en esta mañana. Vamos a hacer rapidito antes que llueva. Damos gracias al Señor porque podemos reunirnos y hay lugares en donde la iglesia del Señor no se puede reunir, pero se reúnen igual. Afganistán, por ejemplo, hay un grupo, hay iglesias ahí en Afganistán en donde ellos están en la clandestinidad. En China, por ejemplo, ya ellos no piensan en salir y vamos a protestar y que nos den nuestros derechos, ellos se reúnen clandestinamente y confían y enseñan la palabra de Dios. Y yo creo que eso es importante para nosotros en este tiempo, el que podamos entender la necesidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios, de abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en Apocalipsis. Apocalipsis de capítulo 6. Si nos visita usted esta mañana, no le voy a decir que se ponga de pie ni nada de eso, sino que sencillamente va a aparecer a lo mejor un texto extraño para algunos, ya el que vamos a estudiar en esta mañana. Y nosotros como ministerio CELA, como iglesia, tenemos este estilo, esta forma de estudiar la palabra de Dios y tiene que ver con estudiarla capítulo a capítulo, libro por libro. Entonces nosotros hemos recorrido todo el Nuevo Testamento en 18 años. Ya son los 18 años que llevamos nosotros aquí. Oscar fue el que empezó con nosotros cuando empezamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y de ahí hemos seguido enseñando todo el Nuevo Testamento. Entonces, este domingo estamos aquí estudiando el libro de Apocalipsis y no es que un día yo dije voy a enseñar Apocalipsis cuando estemos en pandemia. Se me ocurrió a mí, voy a esperar cuando venga la pandemia. No, esto es porque vamos estudiando libro por libro y en este es el tiempo en el que nosotros estamos aquí. Entonces, a lo mejor a algunos de los cristianos les puede parecer, ¿por qué estudiar el libro de Apocalipsis? Si primero dicen algunos, es demasiado confuso. ¿A cuántos se les hace confuso el libro de Apocalipsis? Entonces, a lo mejor más de algunos decir amén a mí, pero fíjese que no es confuso. Cuando tomamos el bosquejo que el mismo libro nos da, y nosotros lo miramos eso en el capítulo 1, el verso 19 del libro de Apocalipsis, nos muestra ahí el bosquejo, escribe lo que has visto, la visión del primer capítulo, luego dice las cosas que son, las cartas a las iglesias. Y luego lo que será después de esto, después del periodo de la iglesia, capítulo 4 y 5, la iglesia en el cielo, y lo que estamos viendo ahora, capítulo 6 hasta el capítulo 19, la ira de Dios, y luego el reinado de Cristo Jesús, capítulo 19 al 22. O sea, no hay confusión. Va a haber confusión en la medida en que yo quiera tratar de acomodar este libro de Apocalipsis a un determinado tiempo pasado en la historia. Y eso es algo que
lamentablemente a veces se trata de forzar el texto. Y aquí nosotros estamos siguiendo este bosquejo, las cosas que van a venir después de esta, después del periodo de la iglesia. La iglesia se menciona en el capítulo 3 y el capítulo 2, y luego se ve la iglesia en el cielo, y luego del capítulo 6 la palabra iglesia no vuelve a aparecer, hasta otra vez el capítulo 19, Señor regresando por su iglesia. Hay otros que dicen que este tiempo, el libro de Apocalipsis no es relevante, necesitamos un libro que haga sacar de nuestra vida lo mejor, nuestro potencial, nuestro gigante, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros que pueden estar pensando, bueno, es que yo en realidad estoy concentrado en pagar las facturas del próximo mes, pagar el alquiler, no en el fin del mundo. Estoy preocupado del matrimonio. Estoy preocupado de cómo tratar de mantener a mis hijos enfocados. Estoy a veces preocupado de la entrevista de trabajo que puedo tener mañana o pasado o no he encontrado trabajo. Ese es mi enfoque. Y el libro de Apocalipsis no se refiere a estas cosas relevantes. Fíjese que lo interesante de esto, y esto es algo que yo les sugiero a ustedes cuando lean y estudien el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es lo relevante para este tiempo. Nos va a dar una perspectiva, nos va a dar un enfoque. No en lo temporal, porque nuestro enfoque siempre está en lo temporal. Proyectos, ley, trabajo, problemas. En cambio, Apocalipsis nos lleva y nos dice, hey, hay algo más que esto, es la eternidad. También el libro de Apocalipsis nos enseña que nuestro futuro no está aquí en esta tierra, que este no es nuestro hogar. Entonces hay gente que dice, no, hay muchos, los cristianos tienen una mente demasiado celestial, y como tienen una mente demasiado celestial, bueno, no son útiles, ni son buenos para la tierra. Ahora, hacer el bien aquí en la tierra, y si uno tiene esta perspectiva, yo todavía no he conocido a una persona que sea demasiado con su mente celestial como para poder decir eso. He conocido gente rara, sí, ¿ya? De eso sí puedo decir. Ya cristianos que son medio raros en su forma y que pareciera, ¿verdad?, que tienen un enfoque espiritual, pero no es así. Y como son raros, no son buenos para lo terrenal. Pero en realidad lo que yo más he conocido es gente que tiene una mentalidad terrenal. Y esta mente terrenal, este concepto, esta idea, lo hace no muy bueno para lo celestial. El Señor Jesús dice esto en Marcos, en capítulo 4, verso 19. Y pero los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. O sea, estos son los tipos de cristianos que están enfocados en esto. Se hacen infructuosos. De lo que el Señor Jesús estaba describiendo aquí. Y lo que la Biblia realmente enseña, si usted quiere ser bueno para esta tierra, no lo va a hacer hasta que tenga una mente celestial. Una mente enfocada en lo eterno. Hasta que no te des cuenta que lo que realmente vale y lo que realmente debemos enfocarnos por sobre todas las cosas es en la eternidad. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice en el verso 2, poned la mira a las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando estudiamos este libro de Apocalipsis, nos pone en perspectiva, en la perspectiva adecuada que debemos tener, cómo viene el asunto y dónde realmente debemos estar enfocados en lo que realmente importa. Realmente usted tiene un futuro brillante, pero no es aquí, es en los cielos. Aquí debemos brillar, sí, como siendo luz de Cristo, pero nuestro real futuro, nuestra perspectiva, nuestra esperanza está a estar allá en los cielos. Es allá hacia donde vamos. ¿Y esto qué hace? Hace que usted pueda estar tranquilo en el presente. Porque cuando estudiamos Apocalipsis y vemos que Dios tiene el control de todo, eso quiere decir que Dios también puede tener el control de tu vida, de tus facturas, de tu matrimonio, de trabajo. Tiene el poder para tenerlo. Y a veces me enfoco en eso.
Y cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, usted sencillamente entiende eso. Lucas, el capítulo 12, el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, el Señor les dice, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a vestir o por las facturas que tengan que pagar. No digo que, ok, no pago nada, y no, pero no se afane. Confíe en el Señor. Si tiene trabajo, bueno, que Dios le dé la sabiduría para administrar los recursos de la mejor manera. Y confiar en que el Señor puede proveer. Y entender que el Señor sabe las necesidades que yo tengo. Las conoce. Por eso dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que Él hace. Porque a Dios le ha placido darnos el reino, dice. Esto es lo que el Señor nos va a dar. Y yo creo que esto es importante, la comprensión del reino. El libro de Apocalipsis es el que más comprensión del reino nos enseña aquí. De nuestro Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros. Y podemos confiar en Él. Dios tiene las cosas cubiertas, Dios va a proveer, nunca te va a dejar. Es que mis niños, ¿cómo les voy a explicar? Enfócale, enséñale a tus hijos el libro de Apocalipsis y muéstrales por qué el mundo está como está. Eso es lo que ellos pueden ver. Y la condición en la que está lo va a llevar hasta ese juicio que el Señor tiene para este mundo. En el matrimonio puedes ver que eres la novia de Cristo. Enfócate en ser ese esposo como Cristo quiere que seas. Y la mujer siendo esa esposa que Dios quiere que sea, de acuerdo a como Dios nos enseña. Recuerda que el libro de Apocalipsis nos está enseñando de que Dios nos ha salvado, nos ha dado una salvación tan grande. Y enfócate en lo que el Señor nos ha salvado. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a ver que hacia allá apunta esto. Dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. Dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Cómo puedo llegar a uno o a otro? Bueno, creyendo en Cristo Jesús, puedo llegar al cielo. Ya derechamente sin hacer nada vas directo al infierno, si no crees en Cristo Jesús. Pero si crees en Cristo Jesús, cambia todo el panorama. Capítulo 4 y 5, vinamos aquí la adoración a Dios. Adorar a Dios. Adoración. Es parte de la vida de nosotros como creyentes. Y en el cielo va a ser algo increíble. No solamente estamos preparándonos aquí. Ser agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Y fíjate en el versículo 3 del capítulo 1, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, el tiempo es cuando comienza a ocurrir todo esto, va a ser rápido. Va a ser rápido. Pero lee, escucha y guarda. Es lo que dice, esto hay bienaventuranza. Y aquí es donde estamos entrando nosotros aquí, en el capítulo 6, en el versículo 12. La semana pasada o anterior estuvimos hablando ahí de los versículos del 9 al 11 acerca de los mártires, de los que van a morir durante el tiempo de la tribulación. Y ellos le dicen, Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Todavía no. Y ahora fíjense, el versículo 12 comienza el Señor a mostrarnos algo que va a ocurrir, que ya no tiene llamémosle, un poder en donde el hombre puede traerlo, sino que esto ya viene directamente de Dios. Directamente de Dios. Entonces estamos mirando aquí este tiempo de tribulación, estamos mirando tiempos finales, estamos mirando el tiempo de ira, estamos mirando el tiempo de juicio. Sí, Dios es un Dios misericordioso, amoroso, perdonador, pero también es un Dios justo y un Dios de ira. Y esta porción que vamos a ver lo deja claro. Lo deja claro. Entonces la idea de que a veces tenemos y que es verdad, pero el problema es que nos desenfocamos. Al final algunos dicen Dios nos ama tanto que nos va a perdonar a todos. En ninguna parte de la Escritura dice eso. En ninguna parte de la Escritura enseña que Dios va a salvar a todos. Al contrario, la Biblia dice que Dios va a salvar a aquellos que quieran ser salvados, que crean en Él, que crean en Él. Aquellos que digan, Señor, soy pecador, perdóname. Y comienza aquí, en este versículo
12 del capítulo 6, hablando acerca del sexto sello. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto. Cuando viene la palabra terremoto empezamos a movernos. ¿Y qué es lo que se te viene a tu mente? Bueno, ustedes aquí, nosotros que vivimos aquí en Costa Rica, y yo el tiempo que yo viví en Chile, nosotros estamos acostumbrados, entre comillas, acostumbrados a los terremotos. Y hemos tenido terremotos bastante fuertes, ¿ya? En el 2010, el 27 de febrero, pero en el 60, en el sur de Chile, terremoto de magnitud casi 10, que movió y cambió la geografía del país, del sur, Valdivia y todo eso. Se hundieron islas, salieron islas, se hundió el continente, se levantó, se crearon canales, se cambiaron círculos de ríos. Un tsunami que se formó por ese terremoto que llegó hasta Filipinas, Rusia, Hawái, pasó por las costas de aquí del Pacífico de Costa Rica en los 60. Japón, fue increíble. Y aquí el Señor dice que viene un gran terremoto. Aquí yo no sé, el terremoto de Limón, ya, Cartago en su tiempo, tanta gente que falleció. Y un terremoto, cuando te voy a decir que viene un terremoto, la gente, Y aquí el Señor lo primero que dice, hey, hubo un gran terremoto, consecuencias que se van a producir. Dice, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. O sea, todo esto es algo increíble. Y lo interesante de esto es cuando uno ve comentarios de personas que no creen en la interpretación literal y cómo tratan de acomodar que el Imperio Romano, que esto y que aquello, pero esto es algo que es sobrenatural, que va a ocurrir y vamos a ver eso aquí. El cielo, dice, se desvaneció como un pergamino, se partió como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Por eso yo quiero ir a Hawái antes que pase esto. ¿Sí? Estoy orando al Señor ahí para que me invite algún pastor. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre. Y fíjate aquí, toda la humanidad necesita y tiene el mismo problema. Y la única solución es Cristo. Pero vemos que no va a ser así para ellos. En vez de orar a Dios, oran a la Madre Tierra, a la Pachamama. Sálvanos. Y hoy día ya eso es una religión, ya prácticamente. Dice, y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, vean, ¿ya? Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, ellos están conscientes de la consecuencia, pero no quieren reconocer su pecado. No quieren reconocer, y hoy día está la humanidad así. No quieren reconocer su pecado. Tienen miedo a la consecuencia, pero no quieren reconocer su falta. Porque el gran día de la ira ha llegado. Dice, y termina con esta pregunta de este capítulo. Dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, el primer sello que miramos nosotros rápidamente fue la aparición del anticristo, ¿ya? El hombre de pecado. El segundo sello habló de guerra y derramamiento de sangre. El tercer sello habla acerca de hambre global, como nunca antes. Hoy día hay hambre, sí, pero va a venir un tiempo en donde va a ser tremendo. El cuarto sello habla de muerte, persecuciones y violencia durante ese tiempo. El quinto sello habla de mártires, de cristianos, que gente que va a creer durante el periodo de la tribulación, que van a tener que morir por su testimonio por Cristo. Y ahora aquí, en este sexto sello, fíjense, comienza a abrirse y comienza a mostrar estos eventos, estos cataclismos cósmicos que van a ocurrir durante la tribulación. Hambre, guerra, muerte, martirio y todo lo demás, nosotros lo hemos visto. Esto sale del corazón malvado del hombre. Eso lo podemos ver.
Uno dice, no, eso ha ocurrido y ha existido toda la historia. Sí, siempre hemos visto muchas guerras, muchas hambres, muchas plagas, mucha destrucción, muchas invasiones, conquistas y destrucciones. Pero aquí, fíjate, es el origen en Dios, como un castigo. Señor, ¿cuándo venga nuestra sangre? Bueno, aquí el Señor infringe castigo a un mundo blasfemo, a un mundo que se ha pasado el tiempo blasfemando en contra desde el principio, desobedeciendo a Dios, desde el principio. Y son estos juicios sobrenaturales aquí. ¿Dónde estamos en el tiempo aquí? Estamos para algunos en la mitad de la tribulación, durante este tiempo aquí. Luego ya viene y se desata por completo la ira de Dios sobre este mundo. Y vea lo que dice aquí. Miré, viendo el versículo 12, cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. La palabra terremoto aquí es seísmo. De ahí nosotros tomamos la palabra sismo, pero que también se puede traducir como sacudida o choque. ¿Ya? El movimiento de las placas tectónicas, choque fuerte. Aquí nos menciona tres durante el libro de Apocalipsis. Este aquí en el versículo 12, luego en el capítulo 11, en el verso 13 y luego en el capítulo 16, del versículo 18 al 19. Y el efecto que va a producir es que dice que el sol se va a poner con una tela de silicio, como una piel de animal que se usaba para el luto. Para eso era el silicio, algo oscuro. ¿Ya? Algo tremendo iba a ocurrir. La luna se va a volver toda como sangre. La luna aquí, ya, las estrellas, el sol, todo esto tiene que ver con algo que no está al alcance del hombre. Esto es algo directamente de Dios. Las estrellas van a caer, dice, las estrellas del cielo caerán aquí. Y vamos a ver que no necesariamente se está refiriendo a estrellas, sino pueden ser meteoritos, asteroides, que puedan venir y siempre han habido aquí. Y el cielo se va a desvanecer. No ese cielo que está allá distante, sino el que está cercano aquí, el que podemos ver. Ya sea a través de una bomba o probablemente a través de erupciones volcánicas. Se van a producir. El terremoto va a producir toda una secuela muy grande. ¿Ya? Una secuela muy, muy grande aquí. Entonces vean aquí, primero terremoto. Eso es lo primero que va a venir. Luego el sol se va a poner negro. ¿Ha ocurrido esto antes? Sí. Lucas 23, 45. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Dice que hubo tinieblas por el periodo que el Señor estuvo en la cruz. Yo sé que hay algunos que dicen que probablemente puede ser un eclipse, pero no se condice con lo que viene después, donde dice que la luna se va a convertir en sangre. Si hay eclipse, la luna no se va a ver, no refleja el sol. Entonces probablemente aquí habla de ese rojizo que la luna va a tomar, ya sea producto de el acercamiento a la Tierra, aquí, contaminación, porque cuando hay tiempos en donde se acerca más en su rotación, usted puede ver que se refleja la contaminación, a veces se ve rojiza. ¿Ya? ¿Se acuerda la luna roja que tuvimos? Y todos decían, ay, estamos en la tribulación. No, no estamos en la tribulación. ¿Dónde está el anticristo? Ya está la iglesia aquí. Entonces, aquí dice que todo esto se va a dar. Y no necesariamente vamos a tener que buscar una explicación humana, sino que esto es sobrenatural. Vea lo que dice Romanos sobre la naturaleza en rebelión. Romanos capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Luego dice verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces la tierra está ahí en eso, quiere ser redimida, quiere volver otra vez a su estado. Es la idea que Pablo está diciendo aquí. Y va a comenzar a ocurrir. Entonces, fíjese, de aquí en adelante, lo que nosotros estamos viendo es la ira de Dios. Es la ira de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo estaba en Nazaret y entró a la sinagoga y leyó la escritura,
¿Se acuerdan ahí? Hablando ahí, estaba leyendo el libro de Isaías, el capítulo 61, versículo 1 y parte del versículo 2. Y el Señor Jesús dijo esto: este es el año agradable del Señor. Este es el año en donde el Señor va a traer salvación. Este es el año en donde el Señor va a sanar los corazones quebrantados. Este es el año donde el Señor va a traer libertad a los cautivos. Eso fue lo que él leyó. Y el asunto es que dice ahí que se sentó, cerró el libro y se sentó. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo que no leyó. Fíjense, si usted lee Isaías, en el capítulo 61, lo puede anotar ahí, después lo puede leer, el versículo 2, es aquí donde el Señor se detiene. Dice: proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Coma. No que coma ahora, sino coma, una pausa. Y esta pausa es una pausa de 2000 años. Porque luego vea lo que dice: el día de venganza de Dios nuestro. O sea, la primera venida el Señor vino a traer salvación. El Señor vino a traer libertad. El Señor vino a pregonar el año agradable, las buenas nuevas. Pero luego, después de 2000 años y más, el día de la venganza de Dios nuestro. Y esto es lo que nosotros estamos leyendo ahora aquí en Apocalipsis. Cuando la creación va a ser rota y Dios la va a reconstruir nuevamente. Este es el tiempo en donde Dios va a soltar. Y esto va a comenzar a destruirse. Aquí es el tiempo en donde usted ve la ejecución de la ira de Dios. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? Nuestro sol, nuestra luna van a adquirir apariencias apocalípticas en su tiempo. No lo hemos visto. No lo vamos a ver desde aquí. Vamos a estar en el cielo cuando esto ocurra. Pero son estos eventos fuera de la capacidad del hombre para hacerle frente. Porque Dios es el creador. Él tiene el dominio, Él tiene el poder. Antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y para Él fueron hechas. Y Él las hace que subsistan, dice Colosenses, capítulo 3, el capítulo 1, versículo 17. Y la palabra subsistir ahí tiene que las mantiene juntas. Las tiene en cohesión. Pero el día que el Señor permita que eso se suelte, imagínense lo que va a ocurrir. Entonces Dios la tiene ahí para que no corran sin dirección, sino para que estén cohesionadas. Y va a llegar un día en donde ya no va a estar ahí. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el que creó todo esto, el que sostiene todo esto, el que lo mantiene. Pero va a llegar un día en donde el Señor va a dejar que esto corra y que esto comience a mostrar su destrucción. Aquí. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el Señor, por medio del escritor de Hebreos, dice ahí que Jesús es el que hizo el universo. Él lo hizo todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan nos dice lo mismo, en Juan 1. Entonces vemos al Señor aquí, en donde va a venir todo esto, todo lo que Él dijo que iba a ocurrir va a comenzar a desarrollarse. Fíjate, las estrellas van a caer, van a estar cayendo, lanzamientos de cosas a la tierra. Nos asombramos cuando caen los granizos, ¿verdad? Y un granizo pequeño no hay problema, pero ya un granizo, como a veces caen en algunas zonas, ya como pelotas de ping-pong o de golf, ya uno se pone nervioso. Pero imagínate, va a producir ya sea cometas o un asteroide. Siempre, ¿se acuerdan de la película Armagedón? Cuando Bruce Willis va a salvar la Tierra, a destruir un meteorito, un asteroide que iba a venir. Bueno, eso ha pasado siempre, pero la magnitud que va a pasar en este tiempo va a golpear la Tierra y va a producir mucho, mucho daño. La palabra estrella aquí se refiere a cualquier tipo de cuerpo celeste. Cualquier tipo puede llegar un pedazo, entrar y golpear. En Siberia una vez golpeó uno y produjo una gran destrucción. Pero aquí va a ocurrir. Dios ya lo va a permitir por completo.
Esto es único aquí, lo que menciona aquí. Pero también nos dice en el versículo 14, y el cielo dice, se va a desvanecer, dice, el cielo se desvaneció, se separó como un pergamino, se enrolló, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces a veces la gente está, bueno, si me llego a quedar aquí, puedo ir a los montes, a aplanar. Bueno, me voy a una isla y ahí me encierro. Me va a tragar el mar, van a desaparecer. Por eso dice, ¿quién puede permanecer? ¿Y a quién puede permanecer en pie en el día de la ira de Dios? Bueno, si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene la seguridad que usted está salvo de esto, salvo de esto. Pero a veces la gente tiene esa idea y a veces los mismos cristianos, entre comillas, que van a la iglesia, que piensan que por ir un día ya es suficiente, pero no viven su vida como cristianos. Y por eso dice que el engaño viene y también viene el juicio de Dios sobre aquellos que desobedecen. Entonces el Señor va a traer juicio. Y el Señor quiere que ninguno de nosotros esté en una condición, uy, yo no quiero estar. No tienes por qué estar. No deberías tener ningún miedo, ningún temor. ¿Por qué? Porque si ha creído en Cristo Jesús, somos salvos de la ira, dice. Wow, eso yo no sé si a usted le da seguridad o si lo pone a pensar, ¿seré o no seré? Bueno, al final quiero orar para que nadie se vaya inseguro de aquí. Pero es un acto de fe, no es un asunto de sentir. Entonces dice aquí que se va a enrollar todo esto, el firmamento, como se enrolla aquí. Cuando se producen erupciones volcánicas, ya porque algunos hablan de bomba atómica, pero probablemente puede ser producto de este gran terremoto que va a producir la liberación de magma en todos estos volcanes que están activos hoy día en el mundo. Hay 1500, de esos 1500 hay 20 que están en una mayor actividad y nosotros tenemos varios aquí cerquita. En Guatemala nomás hay, y aquí también, el Arenal. Entonces, va a hacer erupción y lo que va a producir es ese efecto, como que si se estuviera partiendo todo, como que si todo se estuviera enrollando y luego abriéndose durante ese tiempo. Va a ser tan tremendo, va a ser tan tremendo que la gente va a aclamar y va a darse cuenta. Fíjate, van a tener una buena teología, pero tener una buena teología no te salva. Asistir a una buena iglesia no te salva. Lo que te salva es creer y haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Y cuando tienes a Cristo Jesús vas a tener todo lo demás. Dice aquí que el cielo se va a desvanecer, ¿ya? O sea, el equilibrio cosmológico se va a perder durante este tiempo. Fíjate, luna, estrella, universo, todo esto. Todo lo que ahorita está, a pesar de que dicen que todo está mal, no, está todo en equilibrio. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene. Dios lo tiene. Pero un día Él lo va a soltar. Estas islas se van a mover. ¿Por qué? Producto de todas estas erupciones. ¿Se acuerdan ustedes de las diferentes erupciones que han habido? Hay una de un volcán en Indonesia, Krakatoa, ya ahí en 1800. ¿Se acuerdan como que si ustedes fueran de esa edad? No. Pero ¿vieron la película? Donde se movió todo, prácticamente la mitad del planeta, por la erupción de eso. Tanto así fue que hubo oscuridad por muchos días. Ceniza cayó y la isla prácticamente se desapareció en un 70% ahí en ese lugar. Y cambió todo completamente. Lo mismo que pasó con el terremoto en Valdivia. No fue una erupción, pero 5 días después provocó una erupción del volcán Lonquimay en el sur de Chile, en los 60, donde la fumarola llegó casi a 10, 12 kilómetros. Esta alcanzó mucho, mucho más, obviamente.
Entonces dice que todo esto va a producir estos cambios ahí en el paisaje. Lo que usted ve, qué bonita bueno, había una isla ahí, qué bonita. Ahora, y las islas generalmente están habitadas. Ese es el asunto. No es un asunto de un pedazo de tierra que se va a desaparecer. Cuba es una isla habitada. Hawái es una isla habitada. Puerto Rico, siempre me decían a mí, ¿cómo está allá en Puerto Rico? No sé, porque yo estoy en Costa Rica. Siempre me confundían. Pero todas son islas. Esas islas están ocupadas. Vea lo que dice la Biblia. Lo que va a ocurrir. Yo no sé si a usted eso le da sentido de urgencia. De que el Evangelio debe ser predicado y llevado a estos lugares. Y ya están ahí. En Cuba en este momento la situación está demasiado complicada. Tenemos que orar por nuestros hermanos en Cuba. No hay nada. No hay nada. No vale mandar dinero, pues no tienen. No hay medicina. No hay antibióticos. Ahorita. Hay la más baja letalidad de COVID. Nadie sabe nada. ¿Y qué información van a entregarte? Entonces, en sentido de urgencia, hay mucha gente que necesita oír del Evangelio. Y nosotros tenemos la oportunidad de no a lo mejor ir a Cuba, de no a lo mejor ir a Puerto Rico, ¿ya? De turismo a Hawái, pero tenemos nuestras personas que viven a nuestro alrededor, nuestros vecinos. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Fíjate, en el libro de Isaías, el Señor por medio del profeta habló algo de esto. En el capítulo 24 de Isaías, versículo 18, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. O sea, no va a haber un lugar donde puedan huir. Hay mucha gente que ha construido búnkeres en Estados Unidos y los tienen ahí con almacenamiento, con comida, con agua, pero no va a haber lugar. Será quebrantado, dice, del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. ¿Cuándo va a ser lo que dice Isaías? Lo que estamos leyendo aquí, en Apocalipsis. Temblará la tierra como un ebrio. No sé cómo se mueven los ebrios, yo nunca he estado ebrio. Y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y acontecerá, dice el versículo 21, en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y escucha lo que dice el verso 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando el Señor regrese. Y antes que eso ocurra, la tierra se va a tambalear como un borracho. Va a ser los cimientos removidos por completo. Y el que diga voy a huir ahí, no hay seguridad. ¿Sabes? La seguridad que puedes tomar es ahora. Ahora puedes tener la seguridad y la certeza de que tú no vas a estar aquí. Y esto no es un asunto, dice, que a los cristianos les gusta meter miedo. No, esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Nada de lo que tú estás viendo ahora se compara a lo que viene. Hablamos de esta situación en la que está el mundo con la pandemia esta y todo lo demás. No se compara. La cantidad de personas que van a ser afectadas y van a morir producto de los juicios de Dios. O sea, no hay comparación. No hay comparación. Por eso como iglesia tenemos que entender que hay una gran diferencia entre la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Fíjate lo que dicen aquí en el versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas del monte. O sea, vea la debilidad del hombre en comparación al poder de Dios. El hombre, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que le visites. No es nada. No es nada. Pero a veces nos creemos. Y aquí habla de los diferentes tipos de personas. Todos necesitan lo mismo.
El juicio va a venir de pecado sobre todos aquellos, no importa el color, no importa el país, la nacionalidad, la educación, si es rico, si es pobre. Si no tiene a Cristo Jesús, el juicio va a venir sobre ellos. Así como la gracia y la salvación es también para todos, no importa si eres rico, si eres pobre, si tienes educación o no tienes educación, la gracia está para todos. Bueno, el juicio del pecado va a ser también para todos aquellos que han rechazado a Cristo Jesús. Todas estas personas tienen una cosa en común. ¿Cuál? Nunca buscaron el perdón de Dios. Nunca. Y en Efesios 5:6 nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios que está llegando sobre la tierra en el libro de Apocalipsis es por la desobediencia de estos hombres. Ahora, para mí siempre me llama mucho la atención que Pablo hable en Efesios a los cristianos, hijos de desobediencia. Entonces hay una advertencia, hay un castigo para los desobedientes aquí. Y la sociedad va a ser afectada de extremo a extremo. Fíjate, hay 7 niveles que son mencionados aquí. Los reyes de la tierra, o sea, los grandes líderes. Algunos hablan de reyes literales, otros de políticos. Los grandes, la idea aquí son personas de reputación en la sociedad. No sé si tienes alguna idea de alguien. Los ricos, materialmente hablando, también están aquí. Los capitanes, los que tienen algún rango, los que tienen alguna posición, ya sea militar o política. Y los poderosos, los hombres de influencia. Los hombres de influencia. Yo no sé si usted ha escuchado no sé si decirlo dicho o proverbio, ¿ya? Y que generalmente a veces la gente, y a veces los cristianos lo toman como bíblico. Dios ayuda a quienes ayudan a sí mismos. Amén, dicen. Eso es lo más estúpido que he escuchado. No. Dios ayuda a los que no se pueden ayudar a sí mismos. Porque si te puedes ayudar, ¿para qué te va a ayudar Dios? ¿Para qué vino Cristo? Ayúdate que yo te ayudaré. No. Y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. No hay ayuda para un mundo que rechaza a Cristo Jesús. Aquellas personas que reconocen su necesidad de Dios y que buscan de Dios, reconocen su condición pecador y que necesitan el perdón de Dios. Dios está ahí para ellos. Pero alguien que dice: no, yo me ayudo a mí mismo, nunca va a buscar a Dios, va a rechazar a Dios porque va a decir: yo no lo necesito. Entonces Dios le va a responder la oración: te dejo en paz, porque eso es lo que ellos están diciendo cuando rechazan a Dios. Rechazan a Dios. Y el hombre actúa como si fuera Dios. Y Dios dice: hey, el camino que el hombre le parece derecho, su camino al final es un camino de muerte. Proverbios 14, verso 12, aquí. Entonces vean el dominio, el reinado y la influencia del anticristo va a comenzar a colapsar durante la mitad de la tribulación. Y aquí no hay ningún lugar seguro para el mundo, para las personas. Dice: los siervos y todos los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Todos están en esta condición. Todos tienen necesidad de salvación y redención. No hay ninguna persona en este mundo que pueda decir: yo necesito al Señor. Bueno, si eso es lo que tú crees, o si alguien, eso es lo que él cree, bueno, eso es lo que Dios le va a dar. Pero Dios siempre está ahí para salvar. Y es a través de Jesucristo. Vea lo que dice Isaías en el capítulo 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. ¿Quién no era pecador? Todos éramos pecadores. Pero hemos creído en Cristo Jesús, entonces esto ya no es para mí. Dios me ha salvado, me ha redimido, me ha hecho una nueva criatura.
Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigará al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Yo no necesito a Dios. Dios los va a humillar, los va a arrojar por tierra. Versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ageo capítulo 2, versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, he aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Verso 7, y haré temblar a todas las naciones y vendré. Dice, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo va a pasar esto? En su segunda venida. Pero antes, juicio. Dios va a traer juicio y hará temblar los cielos. Se va a levantar contra todos los pecadores que moren en la tierra. Por eso el Señor dice, yo, porque tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre todos los que estén morando en la tierra. Apocalipsis 3:10. Nosotros no vamos a estar aquí. Sofonías capítulo 1, versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. De este el día que estamos hablando. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también un Dios justo. Un Dios que va a traer y derramar su ira. Y no una ira descontrolada y sin sentido, una ira justa sobre los moradores, sobre los pecadores. Día de angustia y día de aprieto, dice, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazará sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Entonces, este es el tiempo que va a ocurrir y esto es lo que está esta gente. Y la gente, ¿qué decía cuando está pasando todo esto? La tierra moviéndose, los juicios de arriba pasando. Todo cambiando, ellos decían, dice el verso 16, y los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Fíjate, estos hombres aquí están pidiendo ser liberados de la ira. Ellos saben que es la ira de Dios. Ellos han tenido la oportunidad de poder reconocer a Dios como Señor de sus vidas y no lo hicieron. Y aquí tienen esta oportunidad y en vez de reconocer eso, lo que ellos están haciendo es sencillamente orándole a ¿quién? A la Madre Tierra. Sálvanos. En vez de arrepentirse, en vez de arrodillarse y pedir perdón por sus pecados. Y aquí fíjate, ninguno de ellos está dolido por la condición de pecadores que tienen, sino que están ahí por la consecuencia de esto. Y esto es lo que ellos tienen aquí. Temen al poder de Dios, producto de la consecuencia de lo que va a ocurrir en su vida, producto de su pecado, pero no se quieren arrepentir de su pecado. Entonces, el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Entonces, fíjate, hay dos tipos de personas. Una son los que van a estar bajo sus pies. O otra, los que van a estar a sus pies, que es diferente. Cada uno debe decidir dónde va a estar. Cada uno tiene que escoger. ¿Quieres estar a sus pies? Tienes que reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Arrepentirte de tus pecados. ¿Quieres estar bajo sus pies? Sigue como está. Y eso es lo que va a ocurrir. Lamentablemente el mundo aquí está en la condición en la que está y la gente no busca a Dios. Fíjate, hoy día vivimos en este tiempo en donde se quede a callar lo que llaman ellos la religión, lo que llaman ellos discurso de odio, lo que llaman ellos aquellas cosas que no son correctamente políticas.
Moralmente, ellos no quieren nada que hable en contra de la moralidad incorrecta que ellos tienen. Y nos quieren acallar. Y este es el mundo en el que estamos viviendo. Pero el Señor dice, hey, tienes una opción, recibir o rechazar. La segunda venida de Cristo va a ocurrir durante el tiempo final de la tribulación. Y hay una gran diferencia entre ellas. Fíjate en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 30 y 31, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que viven en la tierra en ese momento. Porque esa es una diferencia sustancial, grandísima. Nosotros no vamos a estar ahí. En el versículo 10 y 11 del capítulo 2 de Joel, dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y vea la pregunta, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Como Juan dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? Eso es la segunda venida de Cristo, es cuando va a ocurrir. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 20, hablando de la segunda venida de Cristo, el apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuánto será eso? Durante la tribulación. Va a haber gente que va a creer y va a ser salva. Pero ¿cuál es la diferencia para nosotros? Perdón, en la perspectiva, el rapto de la iglesia. En Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si usted cree en Cristo Jesús, usted puede ser salvo. Y va a ser salvo si cree. Si creyere de todo corazón. O sea, no debe haber lugar a duda, porque para eso Él vino. Enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justo y piadosamente. ¿Haciendo qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, Dios te salvó con su gracia. Al morir en la cruz recibimos el sacrificio, aceptamos el sacrificio, aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador. Su sangre nos limpia de todos nuestros pecados y nos da vida eterna. Y nos dice que nosotros debemos vivir justa, sobria y piadosamente, haciendo buenas obras. Esta es la vida cristiana. Las buenas obras no son para ser salvo, es el resultado de que ya eres salvo. Ay, voy a hacer esto y para empatar, hice una cosa mala y otra cosa buena. No. La vida del cristiano es una vida que se debe vivir sobria, justa y piadosamente esperando la venida del Señor. Y mientras hacemos esto, nuestras obras van a mostrar nuestra espera. Porque no es una espera así sentado, sino es una espera actuando, haciendo aquí. Y decían, dice aquí, volviendo ahí al versículo 16 de Apocalipsis 6, a los montes caigan las peñas, dice, caigan sobre nosotros. Fíjate aquí, cuando suceden las cosas adversas, ¿usted cómo ora? Cuando piensa que ya no hay nada más, ¿qué dice? Bueno, ya que se venga todo. Uy, ¿está alguno durmiendo? Disculpen, no fue mi intención despertarlo. ¿Cómo ora? En tiempos difíciles. Fíjate en qué confía la gente en tiempos difíciles. O sea, el cristiano tiene que mostrar una diferencia. No puede venir y orar a la Pachamama o voy a orar al hermanito, a decirle, no, tiene que confiar en el Señor Jesucristo. Orar a Él. Cae, dice, sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Qué hemos leído en el Antiguo Testamento? El gran día de la ira. ¿Y qué nos dice ahí? En Joel dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, lo mismo nos dice Juan. Fíjate, están dispuestos a orarle a las montañas, a las rocas, a los árboles por salvación, por ayuda, pero no están dispuestos a pedirle a Dios que los perdone. No están dispuestos a reconocer su pecado y pedir perdón a Dios. Cuando las personas rechazan el señorío de Dios en su vida, lo que va a ocurrir es que van a terminar aferrándose a cualquier cosa que no los salve. Y muchos están aferrados a eso, a cosas que no van a producir nada en su vida, no van a producir salvación. Recuerda lo que dice Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios está ahí llamando, ven, estemos a cuenta. Pero no va a ser para siempre, dice el Señor. Sí, la gracia de Dios es inmensa, es grande. ¿Cuánto tiempo? No sé. Yo no te puedo decir, mira hermano, no se preocupe, viva sin la carne, viva como sea. Lo importante es que se ponga con el diezmo y estamos bien. Y el día antes de morirse que se arrepienta. Yo no te puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo no sé qué tan largo puedes llegar tú fuera de la gracia de Dios. Yo no quiero saber el límite. Pero el Señor dice claramente, no voy a contender con ustedes todo el tiempo. 120 años estuvo Noé haciendo el arca. Pero llegó un día en que el juicio vino. Y fíjate aquí dice, escóndenos del rostro sobre el que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Esto es como algo como que no pega mucho a un cordero airado. Diferente sería un toro airado, pero un cordero. Y a veces la idea que tienen muchos cristianos, Jesús, paz y amor. Los amo a todos, mucho amor. Vea lo que dijo Juan el Bautista. Y ese sí que podríamos decir que fuego, fuego. Pero vea lo que dice de Jesús. En capítulo 3, versículo 11, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero él, refiriéndose a Jesús, que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo, salvación y fuego, juicio. Es el balance. En Lucas, el capítulo 21, versículo 25 al 27, habla el Señor Jesucristo acerca de eso. Y vea lo que él dice. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia a la gente confundidas a causa del bramido del mar de las olas. Y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Colosenses dice que él las tiene ahí, pero las va a soltar. Y van a ser conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿A qué? A traer juicio. A traer juicio. Venir a establecer su reino. El Salmo nos dice que Dios va a juzgar al mundo con justicia. El juez de toda la tierra dice, Abraham no va a juzgar y no va a hacer lo que es justo. Es lo que va a hacer. Entonces no hay un despropósito al decir que Dios va a regresar y va a traer juicio. En Juan, en capítulo 5, nos dice que todo el juicio ha sido entregado al Hijo. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Y quién podrá sostenerse en pie durante este periodo? Malaquías 3:2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hebreos 10:31 nos dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces el punto aquí es, hay un día de ira y hay un día de gracia. Hoy día estamos en la gracia de Dios. Mientras usted tenga vida, usted tiene la oportunidad de recibir a Jesús en su corazón. Y si usted ha hecho su decisión por Cristo, pero ahora está viviendo su vida como usted quiere, es un tiempo de venir y ponerse a cuenta
con el Señor. Entonces, fíjense, la Biblia revela claramente que Dios es un Dios de amor, pero también revela claramente, y viendo este pasaje y otros más, que Dios también es un Dios de ira. Y va a tratar de esa manera con aquellos que han despreciado su gracia y lo han ofendido y lo han blasfemado durante toda su vida. Pero si usted ha recibido a Cristo Jesús, ya no hay juicio para usted. Pero si no lo ha hecho, ahí está el problema. Pablo dice esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjate, dice, hace morir eso. ¿Por qué? Porque viene juicio. ¿Qué debo hacer? Venir y pedir perdón. En su gracia, en su misericordia, con el amor que nos amó, Dios nos perdona. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice que vaya, estemos a cuenta. O sea, ven, ponte a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, tendrán a ser como la blanca nada. Entonces, Dios es amor y misericordia, pero también juicio e ira. ¿Quiénes están en el juicio e ira? Todos aquellos que no han recibido a Cristo Jesús. ¿Tú has recibido a Cristo Jesús? Ya no estás bajo juicio ni bajo la ira. Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10. Dios nos ha puesto para ira. Si hemos creído en Él, podemos estar seguros. Pero si tú no has creído en Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre ti. Juan capítulo 3, verso 36. Lo dijo Jesús. Y esta es la esperanza que tenemos. Esta es la confianza que tenemos. Que si hemos creído en Cristo Jesús, también Él nos va a salvar de la ira venidera. Nos ha dado vida eterna. Ahora, si usted está viviendo lejos, si usted está viviendo un cristianismo en donde su cristianismo le permite emborracharse, en donde el cristianismo le permite a usted tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, si usted está viviendo un cristianismo que a usted le permite drogarse, si usted está viviendo un cristianismo que a usted le permite hablar mal de todo el mundo, entonces debe examinarse. No se vaya con esa idea de que Dios va a permitir que usted siga así. Porque Dios lo ama, Dios va a hacer algo en su vida. Dios va a hacer algo. ¿Y qué puede hacer usted ahora? Arrepentirse, pedirle perdón al Señor. Y toda esta teología, nosotros no somos calvinistas, ni Calvin Klein, ni nada de eso, no. Nosotros vemos por las Escrituras y Dios nos advierte: persevere en santidad, en justicia. Y la iglesia debe entender eso, el creyente debe entender eso, porque somos sal y luz. Y eso es lo que el mundo debe ver a Cristo en nuestra vida. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que Cristo hizo? Cristo no andaba borracho, ni nada de eso, ni haciendo nada de lo que nosotros mencionamos. No lo vemos eso en la Biblia. Ay, pero ¿qué tal si lo hizo? No, la Biblia no dice, no lo hizo. Punto. Entonces, hermanos, el día del Señor está cerca. Pero antes de que el día del Señor venga, grande y terrible, el Señor viene por su iglesia. Por cada uno de nosotros. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque esa es una pregunta que el Señor nos hace a todos los días. Todos los días. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Primero, y luego aléjese. Segundo, del pecado. No puedes confesar un pecado y seguir viviendo lo mismo. ¡Pum! Es lo que la Biblia dice. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana o a la mujer adúltera en Juan 8? ¿Ve y peca no más? No. Y yo te condeno, ve y no peques más.
con la ayuda de Él podemos. Entonces, la ira de Dios viene y no es un chiste. Por eso el Señor nos dice y nos habla y nos ama. Nos dice, ven, hoy estemos a cuenta. Reaccionemos. No solamente para vivir en temor, sino para vivir con ese sentido de urgencia. Lleva el mensaje a otros. Zarandéale la reja. Que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni ninguno de los que menciona Gálatas capítulo 5. Heredarán el reino de Dios. Pero también motiva a aquellos y exhorta a aquellos que están, ay, es que no sé si soy. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es el balance de la Escritura. Entonces, vamos a orar.